Fíjate bien, si hay un atributo de Dios que se hace evidente en nuestra vida, y cada día de nuestra vida, es la misericordia de Dios. Si hay un rasgo distintivo de Dios que se revela en la Biblia de principio a fin, es que Él es un Padre de misericordias, ¿no? Como dice 2 Corintios 1:3. Bueno, si hay una definición de Dios, si podemos encontrar un tipo de definición acerca de Dios como tipo diccionario, pues Dios mismo se define a Él mismo como lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Vivimos al amparo y vivimos al clamor de una simple y sencilla oración: Señor Jesús, ten misericordia de mí, ¿no? Los evangelios están llenos de este clamor, ¿verdad? De esta sencilla oración: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Y el tema de hoy es la misericordia. En nuestro caminar con Cristo necesitamos usar y ejercer la misericordia. Y piensa esto: Lucas 6:36. Lucas 6:36 dice: Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Si Él es un Padre lleno de misericordia, si Él es un Padre de misericordias, como dice Pablo en 2 Corintios, entonces nosotros somos hijos ¿de qué? De misericordia, ¿verdad? Seamos, dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así que vamos a estar hablando acerca de la misericordia en nuestra vida, pero vamos a detenernos un momento y vamos a encomendarnos a Dios y vamos a orar. Así que te pido que me acompañes. Señor, gracias porque podemos estar aquí, gracias porque podemos reunirnos y gracias porque podemos abrir tu palabra y entender lo que tú nos quieres hablar el día de hoy, Señor. Siempre lo hacemos con reverencia, siempre lo hacemos, Señor, con la necesidad que tenemos de tus palabras de vida eterna. Y te rogamos el día de hoy que nos hables, te rogamos el día de hoy que nos transformes. Al mismo tiempo que abrimos la Biblia, abrimos nuestro corazón y rogamos que penetres, que separes, que quites, que cortes y que también, Señor, nos llenes con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Sean misericordiosos, fíjate bien, sean misericordiosos así como su Padre es misericordioso. También dice Efesios 2:4, pero Dios que es ¿qué? Rico en misericordia, rico, millonario en misericordia. Y entonces nosotros tendríamos que ser como Él, ¿verdad? Llenos, abundantes, ricos en misericordia. Y entonces la idea que vamos a estar sobre la que vamos a estar meditando y vamos a estar pensando es esto: la misericordia entonces es un rasgo del discípulo. La misericordia es un distintivo de un discípulo de Jesús. Es un rasgo de gratitud. Recibimos misericordia, tenemos que dar misericordia. Simple, ¿verdad? Muy fácil. Pero también, ¿sabes? Lo que vamos a ver el día de hoy es que la misericordia es una evidencia diaria de transformación. Usar y hacer misericordia nos mantiene en un camino de transformación. Y ahorita vamos a entender esto. Primero, necesitamos un poco cómo se mira la misericordia, podemos entender la misericordia de Dios, pero cómo se mira la misericordia de Dios en nosotros. Bueno, cómo reflejamos la misericordia de Dios a otros. En nosotros la misericordia de Dios se mira en el perdón, ¿verdad? Se mira en ese Padre al que podemos acudir, pedir, y Él nos va a responder. Pero ¿cómo reflejamos la misericordia de Dios en otros? ¿Cómo se mira eso? Y para eso tenemos una hermosa ilustración, una parábola de Jesús. Una parábola que está ahí en Lucas 10, versos 30 al 37, que es la parábola del buen samaritano. Lucas 10, 30 al 37. Mira, acompáñame. Y lo que vamos a intentar responder aquí es eso: ¿cómo damos misericordia? ¿Cómo usamos misericordia? ¿Cómo reflejamos misericordia? ¿Cómo en nuestro caminar diario, con Cristo, podemos mostrar misericordia a los demás? Dice así, Lucas 10, versos 30 al 37. Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos
de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y fíjate bien, qué interesante, es muy hermosa. Hay muchas cosas que observar acá. No las vamos a observar detenidamente porque estamos intentando responder cómo reflejar la misericordia. Y es una hermosa palabra porque no importa cuál es nuestra posición, no importa cuál es nuestra condición, nuestro prójimo siempre es nuestro próximo, ¿no? Nuestro prójimo siempre es nuestro próximo. Y la pregunta entonces, ¿quiénes somos nosotros en esta parábola? ¿Quiénes somos nosotros en la parábola de la vida? ¿Quién es nuestro próximo? ¿A quién consideramos nuestro próximo? Ahora, déjame contarte la versión contemporánea de esta parábola. La parábola del buen semillosón del José Luis. Bueno, vas a ver ahorita que no fue tan bueno, pero resulta que un día estaba caminando por la ciudad, obviamente con la familia, y entonces estábamos en un parque de la ciudad caminando, y mientras íbamos caminando, ya muy cerca vi que en una banca se encontraba una pareja de ancianos. Desde lejos era muy evidente que estaban enfermitos, parecían gente que vivía en la calle. En todos los sentidos se veían abandonados. Pero, pues, también venía a la mente el que probablemente no eran tan necesitados, ¿verdad? Bueno, la cosa es que mientras nos íbamos acercando, yo alcanzaba a ver cómo hablaban a la gente que iba pasando y dije, bueno, pues cuando lleguen me van a decir algo, ¿no? Me van a llamar, ¿no? Así que fui preparando mi corazón, fui disponiendo mi corazón para decir no a cualquier cosa que me pidieran. Porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces dije, no. O sea, de entrada dije, no. Ay, ¿a poco soy yo el único que dice no? Ay, sí, soy yo el único, ¿verdad? Ahora resulta, ¿no? Porque vivimos en México, entonces le tienes que dar al viene, al despachador de gasolina, al empacador del supermercado, al que está en el semáforo, le tienes que dar, ¿verdad? Ahora es curioso porque los cristianos y no cristianos no solo nos preparamos, o sea, cuando te vas acercando te vas poniendo durito para decir no, pero además tenemos una palabra muy cristiana. No decimos no. Oiga, ¿no gusta cooperar? No decimos no. Decimos no, gracias. ¿Gracias? O sea, gracias por no, gracias por nada. Bueno, es que somos muy cristianos. Bueno, espérate. Déjame regresar a la historia. Déjame regresar ahí. Bueno, pasamos al frente de ellos y efectivamente sucedió lo que esperaba. Se cumplió la amenaza. Solo que yo esperaba que me pidieran dinero, pero me pidieron otra cosa. Cuando llegué me dijeron, joven, ¿tiene Uber? ¿Tiene aplicación de Uber? Y yo me quedo, no. Ya estaba preparado, no. Pues no, y apreté el paso. Y entonces mientras me iba alejando, el verdadero buen samaritano de uno de mis hijos me dijo con mucho amor, estás mintiendo, papá, si tienes aplicación de Uber.
Y entonces, sí, esa es la rata que soy. Sí, ese soy yo. Y entonces me regreso. Avergonzado por mentir y por no querer ayudar, me regreso. Y entonces le digo, sí tengo aplicación de Uber, ¿qué necesita? Y bueno, ahí comenzó una larga historia, porque sí, efectivamente, no querían una aplicación de Uber, efectivamente no la querían. Ellos en realidad ese era su gancho, porque lo que al final querían es que mejor yo les diera 200 pesos para que ellos agarraran un taxi y se fueran. Y cuando yo estuve dispuesto, ya sabes la historia, ¿verdad? Ese es el punto. Así comenzó otra historia que no tiene nada que ver aquí. Pero el punto es mi cochino corazón. Ese es el punto. El punto es qué hacemos, ya sea que sea una verdadera necesidad o no. El problema no está allá, ¿verdad? El problema está acá. El problema es qué hacemos acá desde este lado. Y lo que quiero decirte con esto es el primer punto, viendo la historia del buen samaritano y viendo la historia del mal semilloso que soy. Y es que la misericordia implica el ver al otro no con tus propios ojos, sino con los ojos de Dios. Si tú observas el texto, todos los que pasaron por ahí se dieron cuenta, vieron que había alguien ahí muy maltratado. Todos, el sacerdote, el levita, todos, incluyendo el buen samaritano, vieron a este hombre herido. Todos pasaron de largo, menos uno. Pero ojo, fíjate, la misericordia empieza con ver al otro, no con nuestros propios ojos de nuestro corazón duro y acostumbrado a que en la ciudad te quieran ver la cara, ¿verdad? Implica ver a otro con los ojos de Dios, ver más allá de prejuicios, ver más allá de apariencias, ver más allá de estereotipos. Porque, ¿sabes una cosa? Probablemente ellos, que me los he encontrado ya varias veces en la ciudad, probablemente ellos sí están buscando sorprender, pero hay otros tantos que por estar mirando a ellos no estás mirando y no estamos ejerciendo y no estoy ejerciendo esa misericordia que debería de tener con ellos. Jesús constantemente dice que al ver Jesús las multitudes, Mateo 9:36, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Ahora nosotros no podemos, mirando a dos personas, ¿cómo hacía Jesús para mirar a tantas personas y al mismo tiempo tener compasión, como si hubiese tenido un cruce de miradas con todos y un encuentro personal con Él? Qué maravilloso es Jesús, ¿verdad? Lo primero que necesitamos es que eso, ver al otro con los ojos de Dios. Dice ahí el verso 10, el versículo 33, ahí en el capítulo 10, dice que el buen samaritano se acercó a él viéndole. ¿Qué pasó? Se acercó a él y ¿qué? Fue que movido a misericordia. Cuando nosotros miramos con los ojos de Dios es cuando viene la compasión. Es cuando somos movidos a misericordia. Entonces la misericordia comienza de adentro. Comienza así, con una emoción. La palabra movido a misericordia habla de algo desde las vísceras. Es algo que se siente, que surge desde las entrañas. Pero no queda nada más en una emoción, porque lo que vemos aquí, número 2, es que la misericordia requiere acción. No es nada más un sentimiento, sino la misericordia requiere acción. No basta con sentir compasión. La misericordia auténtica se manifiesta en acciones concretas. Por ejemplo, el samaritano se acercó a él. Le vio, no le vio de reojo, se acercó. Todos le vieron, todos vieron a la persona, pero él primero que hizo, se acercó y le volvió a ver. Y luego, ¿qué hizo? Fue movido a misericordia. Luego se dice que se acercó, vendó sus heridas, les puso aceite, lo cargó, lo puso en su caballo, se lo llevó a un hotel 5 estrellas de Galilea y lo llevó al jacuzzi para que se curara.
y además le dejó pagada la cuenta all inclusive por 3 días. Fíjate nada más, la misericordia no solo es un sentimiento de compasión que nos mueve, sino requiere una acción. Es decir, no es una emoción pasajera, no es una buena intención nada más, sino que nos lleva a una práctica intencional, deliberada, sistemática, que va a fluir naturalmente, que fluye naturalmente. ¿Sabes por qué? Porque cuando pensamos en que ver a la gente con los ojos de Dios, inmediatamente estamos reconociendo la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios la fuente de nuestro propio ejercicio de misericordia. Y cuando seguimos viendo acá, en la parábola del samaritano, vemos que no solo fue movido a misericordia, sino que vemos que usó de misericordia. Versículo 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. La compasión es algo interno. Puedes manifestarlo o no, pero él no se quedó con una compasión, sino el que usó de esa compasión, usó de esa misericordia, lo llevó a una acción práctica, a una decisión voluntaria, a una aplicación, a dedicar incluso recursos, a una inversión personal, para que esa compasión que había sentido se dirigiera a el uso de la misericordia. ¿Te das cuenta? No solo es tener compasión. Para tener compasión necesitamos acercarnos y mirar. Y mirar no con nuestros ojos, ni con nuestro duro corazón. Bueno, con mi duro corazón, porque yo sé que tú sí tienes un buen corazón. Yo soy el duro acá. Pero después tenemos que usar de esa compasión de una manera práctica, de una manera que accione. Entonces, punto número 1 que vimos, la misericordia implica ver al otro con los ojos de Dios. Punto número 2, la misericordia nos lleva a la acción, usar misericordia. Y ser movido de misericordia y usar de misericordia implica una acción práctica, dar, D-A-R, dar. En Hechos 20:35, si queremos ver práctica, cómo uso de misericordia, tenemos que dar, compartir. En Hechos 20:35, encontramos a Pablo decir esto y recordar las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir, dijo el boxeador. Pero no, lo dijo Jesús. Ahora, curioso, en los evangelios, yo me puse toda la noche así a leer todos los evangelios y yo no encontré nunca que Jesús haya dicho eso. Bueno, Pablo dice que Jesús lo dijo y yo le creo, porque está en la Biblia. Más bienaventurado es dar que recibir. La manera en la que somos movidos a misericordia y usamos de misericordia es cuando tomamos una acción y damos. Dar es un acto espiritual. No es un acto material, es un acto espiritual. Es tan espiritual como orar, como ayunar, como leer la Biblia, como venir a la iglesia. Es que dar es un ejercicio espiritual, es un acto que me permite hacerme frágil para depender de Dios. Hacerme frágil en mis recursos, en mis finanzas, incluso en mi tiempo. Y así suplir una necesidad. Dice 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Contundente, ¿verdad? Es contundente esto. Es muy fuerte esto. Por eso la misericordia es una práctica espiritual.
Por eso es que estamos hablando el día de hoy hemos hablado de la oración, hemos hablado de la adoración, ahora estamos hablando de la misericordia, hemos hablado del servicio, porque es una práctica que nos mantiene en eso, en una práctica, en un ejercicio espiritual de dependencia a Dios. En el Antiguo Testamento, mira cómo dice Proverbios 3, 27 y 28. Proverbios 3, 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. La misericordia se ejerce, es una acción. Primero vemos con los ojos de Dios y se produce una compasión en nosotros. Luego esa compasión nos debe llevar a usar esa compasión en una acción concreta. Siempre va a implicar dar algo, dar tiempo, suplir una necesidad, atender, llevar. Va a implicar eso, va a implicar ponernos frágiles y dispuestos para dar, para servir. Y esa práctica nos mantiene en un camino espiritual de dependencia de Dios. Porque número 3, entonces la misericordia, el ejercer misericordia, el usar misericordia, nos hace dependientes de Dios. Porque sí, cuando mostramos misericordia, nos colocamos en una posición de vulnerabilidad. Sí, sentir compasión y hacer misericordia o usar misericordia nos hace frágiles. Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sentir y usar misericordia nos hace frágiles, pero también nos lleva a recibir misericordia de Dios. Porque no se trata de hacerlo en mis fuerzas o en mi poder, porque muchas veces, la mayoría de las veces, lo que tú y yo podemos hacer es tan limitado, es tan pequeño. La semana pasada estaba platicando con una persona, fuera de aquí, en otro contexto, fuera de la iglesia, nada que ver. Y esa persona estaba muy preocupada por un trámite que tenía que hacer. Y entonces yo le digo, ¿pero por qué está preocupada por ese trámite? Y me dice, pues es que tengo que hacer este pago y tengo que hacer esto y con lo otro. Pero yo la veía muy mal con un rostro caído. Y le digo, ¿pero ese es verdaderamente tu problema? Y me dice, no, mi verdadero problema es que se quemó mi casa. ¿Cómo? Se quemó mi casa, no tengo dónde. Oye, pero estás buscando hacer este trámite y dices que tu casa se quemó. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hacemos? No le puedo comprar una casa, quisiera. No le puedo construir si no puedo poner un clavo en mi casa. Imagínate hacer la mezcla. La mayoría de las veces somos desafiados a hacer algo que va más allá de eso. Por eso dice 2 Corintios 9:8. Y recuerda el punto, la misericordia nos hace vulnerables y dependientes de Dios. 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No, yo no soy bueno, yo no tengo esos recursos, nadie de nosotros tenemos esos recursos, pero vamos a ver cómo le ayudamos. Pero no es por nosotros, es porque Él es el poderoso para hacer que abunde en nosotros una gracia, toda gracia. ¿Te das cuenta? Así que eso nos pone en una condición, siempre vamos a ser desafiados. No estamos hablando solo de atender o ejercer misericordia con personas así como en mi triste historia que te conté al principio. Porque no todo es dar dinero o cosas materiales. Hay muchas formas de ejercer misericordia todo el tiempo.
pero siempre nos va a poner en aprietos el ejercer misericordia, y eso en nuestro caminar diario con Cristo nos mantiene cerca, nos mantiene frágiles, nos mantiene dependientes y nos hace crecer en la gracia de Dios. Por eso en nuestro caminar diario, por eso un discípulo de Cristo necesita no solo orar, no solo adorar, no solo leer, no solo ayunar, no solo servir, no solo testificar, no solo venir a la iglesia, sino ejercer misericordia. Mira nada más qué hermosa promesa encontramos también en Proverbios 19:17. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Yo sé que muchos dijeron, aquí está la inversión de mi vida. Aquí está el pagaré que Dios me acaba de firmar. No, yo doy a que el Señor me dé. No estamos hablando de eso. Es que el usar misericordia nos pone vulnerables, dependientes de Él. Ahora, hay una cosa evidente en el texto que veíamos del buen samaritano, la cuarta cosa. Y es que Jesús está teniendo una discusión, muy profunda y teológica, porque a Jesús le están diciendo, oye, ¿cómo heredamos la vida eterna? Fíjate bien, Jesús le preguntan, ¿qué hacemos para heredar la vida eterna? No hay una pregunta teológica, espiritual más grande e importante que esa. Y Jesús termina diciendo esta historia del buen samaritano. ¿Por qué? Porque la respuesta de Jesús es, ama a Dios y a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Y viene la historia del buen samaritano. Pero esta historia, esta parábola, encierra algo muy evidente y muy importante. Después de haber visto estas tres cosas, la cuarta cosa es que entonces la misericordia es una expresión natural de los que han experimentado la misericordia de Dios. La misericordia es una respuesta natural de los hijos de misericordia. Si es el Padre de misericordia, somos hijos de misericordia. Lo dije al principio. Es una respuesta. Mateo 10:8. De gracia recibisteis, da de gracia. Es una expresión natural, es una respuesta natural. Pero ojo, Jesús dijo, sean, Lucas 6:36, con esta es la cita base y con eso comenzamos, sean como vuestro Padre. Habla de un proceso de transformación. La misericordia es la expresión natural de quienes han experimentado la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero es que es en eso en que al ejercer misericordia nos vamos pareciendo a Él. Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es que en el usar misericordia hay un proceso de transformación. Fíjate, a veces tú y yo pensamos que la misericordia es dar a alguien, suplir una necesidad. Sí es cierto, pero perdemos de vista que en ese proceso de dar estamos tú y yo siendo transformados, haciéndonos pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Al final estamos reconociendo de quién dependemos, a quién servimos, de quién somos hijos. Estamos ahogando nuestro orgullo, estamos ahogando nuestra soberbia, estamos dependiendo de Él, haciéndonos pobres. Es un reflejo, no solo porque nos ha dado gracia, damos gracias, sino es un reflejo de que vamos camino en un proceso de transformación. La virtud de la misericordia es un reflejo de que Dios está trabajando en nosotros. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús, cuando ejercemos misericordia, cuando tenemos compasión, sentimos compasión y usamos de misericordia, entonces en realidad nos estamos pareciendo a Cristo. Y estamos haciendo cosas que no tienen nada de espirituales,
pero que tienen que ver con todo lo que pueda ser espiritual dentro de nosotros para mantenernos en el camino de un discípulo. La misericordia o el hacer uso de misericordia o el ejercer misericordia o el dar o el compartir o el suplir una necesidad no es solo una virtud o es la respuesta a unos buenos modales cristianos, ¿no? No, es una marca de identidad. Es una marca de identidad. De hecho, la falta de misericordia revela una falta de comprensión de la esencia del Evangelio. Es una marca de identidad. Hacemos misericordia porque somos hijos de misericordia, porque el Padre de misericordias, que es rico en misericordia, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, nos salvó. No por obras, para que nadie se glorie, sino por fe, por su gracia. Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Leo otra vez, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Cuando volvemos nuestra vista, y estoy terminando, a la parábola del buen samaritano, y cuando leemos este pasaje tan hermoso donde Pablo nos dice esto, en Tito 3, 4, 5, que leí ahorita un momento, ¿sabes una cosa? Que en realidad el buen samaritano es Jesús. La verdad es que nosotros fuimos asaltados por el pecado, despojados, heridos mortalmente por el pecado. El pecado nos dejó muertos allí al lado del camino. Y ni la religión, ni las buenas prácticas, ni los buenos modales, ni las buenas disciplinas, ni todo lo bueno que hay, pudo detenerse a curarnos y a cambiarnos, ¿verdad? Tuvo que Dios hacerse carne y Jesús venir y hacer lo que hizo este buen samaritano. Los samaritanos eran despreciados por los judíos. Es una larga historia. Pero tenían disputas por dónde era el lugar donde debían adorar, por cómo debían adorar, quién realmente era un verdadero hijo de Israel y quién no. Pero fue el único que se acercó. Así que Jesús, sí, despreciado por todos, fue el único que cruzó la distancia infinita entre el cielo y la tierra y se acercó a nosotros en nuestra condición más miserable y dura y fue movido a misericordia y usó de misericordia. Se acercó, vendó nuestras heridas, nos cargó, nos llevó a un mesón, nos trajo a la iglesia, al hospital de enfermos, de pecadores. Sacó 2 denarios. Cristo pagó por completo nuestra redención. Jesús es el buen samaritano de nuestra vida. Y es por eso que tú y yo hoy en su poder podemos estar en ese camino de seguirle a Él, caminar con Él y al ejercer misericordia, al ser movidos a la misericordia, podemos parecernos más a Él. No solo nos parecemos más a Él cuando oramos, no solo nos parecemos más a Él cuando levantamos nuestras manos y cantamos, no solo cuando nos congregamos, discipulamos, servimos, ya lo dije, sino cuando ejercemos misericordia somos profundamente transformados y nos convertimos en Él, en cómo es Él. Porque estamos viviendo una nueva identidad. A veces no sabemos quiénes somos ni qué, porque el mundo nos ha metido ese chip de que cuál es nuestra identidad, y nuestra identidad es muy clara para nosotros. Somos hijos de Dios, hijos de misericordia. Hagamos misericordia.
Y cuando hacemos misericordia, hacemos patente nuestra identidad. Por eso termino. La misericordia es una práctica espiritual que me permite ver con los ojos de Dios, que me permite ¿qué? Ir a la acción. Número 3, me permite depender de Él. Y número 4, me permite estar en un proceso de ser más como Él. Cada día tenemos la posibilidad de rendirnos a Dios. En nuestro caminar diario, de ejercer esa plena confianza en Él. Y esa es la esencia del caminar con Cristo. Como Jesús terminó con esta historia, cuando pregunta a este personaje que le está haciendo la pregunta de cómo heredar el reino de Dios, la vida eterna, ¿quién es el prójimo? El que usó de misericordia, le responde. Y Jesús termina diciéndole, versículo 37, ve, ¿y qué? Y haz tú lo mismo. Oramos. Y Señor, nos quedamos con esto. Ir y hacer lo mismo. Pero definitivamente, Señor, nuestro corazón necesita cirugía. Nuestro corazón necesita ablandarse, Señor. Nuestro corazón necesita sabiduría para poder tener misericordia y usar misericordia. Señor, yo sé que tú has derramado mucha gracia, mucho favor y mucha misericordia en nosotros. Y al mismo tiempo, todo lo que podamos hacer por alguien más no es suficiente. Porque podríamos solucionar una pequeña necesidad, pero nosotros no podemos resolver la necesidad más grande de cualquier persona en este planeta, que es el perdón de sus pecados. Sin embargo, Señor, cada uno de nosotros nos humillamos delante de ti para ser desafiados en nuestra forma de vivir, en nuestro andar con Cristo, en nuestro andar diario, para poder ejercer sabiduría y ejercer misericordia, Señor. Y sin duda no podemos, y sin duda no tenemos, pero sí sabemos que en ti es posible hacerlo, Señor. Trata con nuestro corazón, trata con nosotros y permítenos, Señor, permítenos parecernos más a ti. Padre de misericordias, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Señor, transfórmanos en tu imagen, en el nombre de Jesús. Amén.